¿Por qué Dios mandó al profeta Oseas casarse con una prostituta? ¿Alguna vez han imaginado a un profeta casado con una prostituta? Prepárense para sumergirse en una historia extraordinaria que desafía toda lógica, y comprendan por qué Oseas se convirtió en un símbolo de amor y redención. Oseas, un hombre de fe inquebrantable, vivió lo impensable al desafiar todas las expectativas y mostró al mundo una lección poderosa de amor y redención que desafía nuestro entendimiento. En este video descubriremos cómo este antiguo drama bíblico puede transformar nuestra visión sobre el perdón y la lealtad. Les invito a quedarse con nosotros mientras exploramos las acciones extraordinarias que Oseas emprendió por su esposa infiel y lo que esto revela sobre el poder del amor verdadero. Prepárense para desentrañar los misterios ocultos en esta historia fascinante y descubrir cómo Oseas desafió todas las expectativas para demostrar el verdadero significado del amor. La razón por la cual Dios ordenó a Oseas casarse con una prostituta es una historia tan sorprendente hoy como lo era en aquel entonces. Según se describe en Oseas 1:1-2 en la Biblia amplificada, Dios habló a Oseas, hijo de Berí, durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en el tiempo de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Fue en ese momento cuando Dios, hablando a través de Oseas, le dio una orden extraordinaria: ve y cásate con una mujer de vida fácil y ten hijos con ella, porque la tierra se ha entregado a la prostitución, apartándose del Señor. Para comprender mejor esta narrativa, es crucial conocer el contexto social de esa época histórica. Fue un periodo marcado por la paz y la prosperidad, y Oseas no era un profeta común. Es el primero de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento, y su predicación ocurrió en un momento de reino dividido después de las eras de David y Salomón, cuando el pueblo de Dios se dividió en dos naciones tras una guerra civil. Oseas profetizó durante mucho tiempo, especialmente durante el reinado de Jeroboam II, cuando Israel experimentó un nivel de independencia y riqueza sin precedentes debido al éxito en diversas batallas. Sin embargo, con el aumento de la prosperidad, la moralidad en la sociedad israelita comenzó a deteriorarse y surgió una cultura de corrupción y degradación moral. Israel empezó a atribuir los logros que eran hechos de Dios a Baal y a adorar a dioses paganos. Esta historia nos lleva a reflexionar sobre cómo la riqueza y el éxito pueden influir en los valores morales de una sociedad. Oseas, con su misión inusual, trae a colación reflexiones profundas sobre la lealtad, la fe y las consecuencias del alejamiento de las enseñanzas divinas. Los israelitas rompieron su alianza con Dios y dejaron de obedecer sus leyes, lo que resultó en el deterioro moral y espiritual de la nación. La idolatría y la infidelidad de Israel eran vistas por el Señor como una especie de adulterio espiritual. El pueblo se preocupaba solo por su propio placer, olvidándose de conceptos como justicia y rectitud, y optando por la ilegalidad y la anarquía. Los fraudes financieros, sobornos, corrupción e incluso la justicia contaminada eran evidencia del alejamiento de Dios y sus enseñanzas. En los tribunales, la justicia era inexistente a menos que los jueces fueran sobornados. Aunque estos eventos sucedieron hace 2700 años, las similitudes con la sociedad occidental actual son notables. En los templos de Betel y Samaria, los adoradores mantenían relaciones con prostitutas, tanto masculinas como femeninas, creyendo equivocadamente que esto persuadiría a Dios de bendecir sus cosechas. Además, erigieron un becerro de oro en Betel, una clara violación del mandamiento divino contra las imágenes esculpidas. Aunque Dios tenía todo el derecho de comenzar de nuevo con un nuevo pueblo, estaba comprometido con el pueblo de Israel y decidió mantener la alianza que había hecho con ellos. Sin embargo, no podía pasar por alto su comportamiento y fingir que nada estaba pasando. La primera comunicación que Dios tuvo con Oseas tuvo un impacto directo en su propia vida. Esto es típico del modo en que Dios actúa en muchas ocasiones. Tal vez Oseas hubiera preferido recibir un mensaje sobre otra persona, pero antes de que el profeta pudiera dirigirse a la nación, primero tenía que escuchar de Dios. La palabra que Dios tenía para Oseas no era fácil. Fue instruido para casarse con una prostituta. ¿Por qué Dios dio esta orden a Oseas? Porque la gente de la nación había cometido un grave acto de adulterio al darle la espalda al Señor. A través del mandato dado a Oseas, Dios presenta una imagen recurrente en el Antiguo Testamento. En esta imagen, el Señor es el esposo de Israel y su atracción crónica y apasionada por los ídolos era comparable al deseo de un adúltero. Su pueblo era tan infiel como una prostituta. Esta ilustración clara nos ayuda a comprender cómo nuestra idolatría y desprecio por el Señor afectan a Dios. Cuando colocamos cualquier cosa por encima del Señor, lo herimos de la misma manera.
que la infidelidad hiere al cónyuge inocente en una relación adúltera. Al ordenar que Oseas se casara con una prostituta, Dios puso a Oseas en la posición de experimentar lo que él siente, y eso no sería agradable. Esto simbolizaba de manera metafórica y conmovedora el adulterio de Israel con Yahvé. Oseas se casó con Gomer, una prostituta crónicamente infiel. Quedó embarazada y Dios instruyó a Oseas a dar nombres proféticos a sus hijos, que hablaban del juicio del Señor sobre Israel. Obedeciendo a Dios, Oseas nombró al primer niño Jezreel. Los nombres en la Biblia tenían significados en hebreo original, y esta directiva exigente fue impresionante. Gomer no abandonó su profesión como prostituta después de casarse con Oseas, como se hará claramente evidente. No fue el caso de Oseas haber encontrado una mujer caída y a través del amor y la bondad haber restaurado su virtud. Se casó con una prostituta, tal vez con la vana esperanza de que ella se arrepintiera de su inmoralidad y se dedicara exclusivamente a él. Es muy probable que ella haya dado toda indicación de cambio, pero después de algún tiempo y con su vida en un lugar difícil, volvió a la prostitución. Es posible que estuvieran simplemente aburridos, o tal vez fue un sentimiento de negligencia. También podría haber sido por una sensación de necesidad. Lamentablemente, compartimos las mismas zonas injustificables para nuestra idolatría cuando preferimos otro Dios al Señor Dios. Históricamente, la prostitución ha sido frecuentemente citada como la profesión más antigua. De hecho, siempre ha sido un medio común de ganar dinero. Incluso en los tiempos bíblicos, la prostitución se consideraba un pecado. El libro de Proverbios 23, 27, 28 nos advierte: ¿por qué la prostituta es un pozo profundo y la mujer liviana un pozo estrecho? Como un bandido ella se esconde y multiplica a los infieles entre los hombres. ¿Cómo podrían estos dos mundos mezclarse y convertirse en uno? Sería una lección que enseñaría a muchos por siglos. Además de las advertencias de Dios, dos desastres más ocurrieron en el área. Parecía como si Dios quisiera llamar su atención. Un desastre natural, que fue más que un pequeño temblor de tierra, impactó la región. Imagina lo que los vecinos de Oseas pensaron de esta acción. Un joven profeta que se casa con una prostituta y dice: el Señor me ordenó hacer esto. Probablemente algunos se preguntaron cuál era la verdadera historia detrás de todo esto. De hecho, Dios le había dicho a Oseas que se casara con esta mujer de la noche. Como resultado, Oseas fue el profeta de la última oportunidad enviado a Israel, advirtiéndoles de lo que Dios se vería obligado a hacer si no se arrepentían y volvían a él. En Oseas se expresa la promesa de Dios de eliminar los nombres de los Baales de la boca de Israel y desposarla para siempre en rectitud, justicia, amor constante y misericordia. A lo largo de la Biblia, el concepto de adulterio y prostitución se utiliza como metáfora para describir a las personas infieles al Señor. Muchos de los profetas retrataron al pueblo como espiritualmente desleal al Señor, a quien pertenecían. En el Nuevo Testamento se emplea un lenguaje similar, como en Apocalipsis 17:2, donde se menciona cómo los reyes de la tierra cometieron actos de inmoralidad y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. A pesar de las promesas de juicio, los días de juicio no durarán indefinidamente. Después del día del juicio, habrá un día lleno de bendiciones, prosperidad y abundancia incrementada. En Oseas 1:10 se menciona que el número de los hijos de Israel será como las arenas del mar, y en el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, se les dirá: ustedes son hijos del Dios vivo. Este pasaje habla de una reunión de los hijos de Judá e Israel bajo un único líder, y se enfatiza que será un día grande y glorioso para Jezreel y Sete. La tragedia matrimonial en la vida del profeta Oseas se utiliza como un telón de fondo para enseñar una lección tremenda sobre el amor de Dios por su pueblo. A pesar de las dificultades y la infidelidad, Dios ama a su pueblo con un amor infinito. Oseas experimentó una profunda tristeza al ver la infidelidad de su esposa Gomer, pero su historia sirve como un recordatorio del amor y la infidelidad inquebrantables de Dios hacia su pueblo. Es común pensar que desviarse del Señor no es algo de gran preocupación. Sin embargo, la experiencia de Gomer después de dejar la casa de Oseas revela que es mucho más desafiante de lo que ella hubiera imaginado. Oseas, para ayudar a su madre, hizo un llamado directo a sus hijos. Observemos la dolorosa partida de Gomer en Oseas 2:5, donde se menciona: porque su madre ha cometido prostitución. Aquella que los concibió actuó vergonzosamente, pues dijo: iré tras mis amantes, que me den mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Puedo visualizar a Oseas el día en que Gomer se marchó, con su maleta lista para partir, sin siquiera despedirse de sus hijos. Muchas personas se alejan del Señor porque anhelan satisfacer sus necesidades básicas y los deseos de sus corazones, creyendo equivocadamente que encontrarán esa satisfacción en el mundo. El enemigo es astuto y puede convencer a las personas de que si lo siguen y se aventuran en el mundo, serán
serán felices, pero la realidad es que no encontrarán una alegría duradera si le dan la espalda al Señor. El mundo no ofrece una verdadera fuente de alegría. Este es el comienzo de los problemas para Gomer cuando volvió a su vida de prostitución. Al principio, todo parecía ir muy bien para ella. Sin embargo, descubriremos que estaba haciendo un camino equivocado. Oseas luchaba contra Gomer en cada paso, al igual que Dios lucha contra sus hijos errantes en cada paso. A medida que la situación en su vida continuaba empeorando, Gomer decidió volver a su primer marido, diciendo: «Volveré con Oseas porque cuando vivía con él, las cosas eran mucho mejores para mí». El desespero de Gomer marcó el final de la celebración. La ansiedad comenzó a surgir, las preocupaciones se intensificaron y luego se asentaron los sentimientos de arrepentimiento. En Oseas 3, el Señor le dijo a Oseas: «Ve de nuevo, ama a una mujer amada por su esposo, y sin embargo cometiendo adulterio, así como el Señor ama a los hijos de Israel, aunque se vuelvan hacia otros dioses y amen las tortas de pasas. Así que la compré para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada, y le dije: vivirás conmigo muchos días, no debes prostituirte ni tener otro hombre, y yo también seré para ti». La historia de Gomer, después de dejar la casa de Oseas, revela que enfrentó desafíos mucho mayores de lo que pudo haber imaginado inicialmente. Para ayudar a su madre, Oseas hizo un llamado directo a sus hijos. Observemos el doloroso momento de la partida de Gomer en Oseas 2:5, donde menciona su acto de prostitución y su vergonzosa conducta al abandonar a sus hijos. Puedo imaginar la escena de manera muy vívida. Oseas, el día en que Gomer se fue, con su maleta lista para partir, sin siquiera despedirse de sus hijos. La mayoría de las personas se alejan del Señor porque buscan satisfacer sus necesidades básicas y sus deseos en el mundo, creyendo erróneamente que encontrarán la felicidad de esa manera. Sin embargo, la realidad es que el mundo no ofrece una alegría duradera si uno le da la espalda al Señor. La caída de Gomer marca el comienzo de sus problemas, cuando decidió regresar a su vida de prostitución. Aunque al principio todo parecía ir bien para ella, pronto descubrió que estaba siguiendo un camino equivocado. Osea luchaba contra Gomer en cada paso, de manera similar a como Dios lucha contra sus hijos errantes. A medida que la situación de Gomer empeoraba, comenzó a surgir la ansiedad, las preocupaciones y finalmente el arrepentimiento. En Oseas 3, el Señor le ordena a Oseas que ame a una mujer amada por su esposo, a pesar de que ella cometía adulterio. Este acto refleja la postura de Jesucristo hacia la mujer sorprendida en adulterio, donde Él perdona, restaura y ofrece una nueva vida de libertad. Oseas también prefigura como Jesucristo. Un día redimirá a un mundo pecador pagando el precio con su propia muerte en la cruz. El libro de Oseas nos brinda una visión del amor de Dios por nosotros, un amor inalterable y eterno. Aunque los seres humanos puedan retractarse de sus promesas, Dios nunca deja de amarnos y siempre nos ofrece una oportunidad para reconciliarnos con Él. Es este amor infinito al que lleva a Dios a enseñarle una lección a toda la nación a través de la vida de Oseas y Gomer. La palabra adulterio está relacionada etimológicamente con adulterar, que significa hacer algo de calidad inferior, añadiendo otra sustancia. En términos del matrimonio, el adulterio es la adulteración del vínculo matrimonial al agregar una tercera persona. Una relación adúltera es aquella que se buscaba voluntariamente por una persona casada con alguien que no es su cónyuge, lo cual constituye una desviación de su compromiso con Dios. La Biblia comienza con un gran matrimonio, como se menciona en Génesis 2:24. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos se convertirán en uno solo. Bajo la ley de la antigua alianza dada a Israel, la pena por el adulterio era la muerte, como se establece en Levítico 20:10. El hombre que comete adulterio con la esposa de otro, es decir, con la esposa de su vecino, será ejecutado junto con la mujer adúltera. Es importante destacar que la pena era la misma para ambos involucrados. No había un doble estándar que permitiera desviaciones de un hombre. En ocasiones, las personas olvidan su primer amor, y al hacerlo, se vuelven adúlteras. Los proverbios describen el carácter de un adúltero de manera sombría, comparándolo con un buey que va al matadero sin conocer su destino y una flecha que atraviesa su hígado de manera mortal. La advertencia en Proverbios infunde temor en el corazón de quien la lee. Aunque el castigo por el adulterio en la ley del Antiguo Testamento era severo, las consecuencias espirituales son aún más graves. La historia de Oseas y Gomer sirve como una poderosa imagen del fuerte y eterno amor de Dios por su pueblo de la alianza. El amor inagotable
nombre de Dios es un tema recurrente en toda la Biblia. En el libro de los Salmos, por ejemplo, se encuentran numerosas expresiones de gratitud y aprecio por el amor constante del Señor. Salmo 36:5 destaca: Tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Además, en Salmos 13:5 se expresa la confianza en la bondad y la fidelidad de Dios. Uno de los ejemplos más impactantes de amor se encuentra en el libro de Oseas, donde a pesar de los actos terribles de su esposa, Oseas lo perdona. Romanos 8:38-39 nos asegura que nada puede separarnos del amor ilimitado de Dios, ni siquiera la muerte o cualquier otra fuerza en el universo. Desde tiempos antiguos, aquellos que han recibido la gracia, misericordia y amor eterno de Dios han sido pecadores que no lo merecen. Las palabras de Dios en Oseas 2:19-20 nos brindan esperanza, prometiendo un vínculo indestructible con Él basado en la justicia. Las palabras de Dios en Oseas 2:19-20 nos brindan esperanza, prometiendo un vínculo indestructible con Él basado en la justicia, bondad y amor eterno. Aunque es difícil, debemos reconocernos en la historia de Gomer. A pesar de sus acciones inmorales, Dios es capaz de perdonar a aquellos que se desvían del camino. La Biblia registra cómo Dios usó a personas como Rahab, una prostituta, para cumplir su plan. En el Nuevo Testamento vemos cómo una mujer pecadora encuentra redención y perdón a través de su fe en Jesús, quien la acepta y le perdona todos sus pecados. Dios también permitió que Oseas experimentara emociones similares a las suyas para comprender mejor los sentimientos divinos. Dios a menudo prepara a sus profetas a través de sus relaciones personales o la ausencia de ellas. Por ejemplo, a Jeremías se le atribuyó que no se casara, para comunicar el mensaje de que Dios también estaba soltero, mostrando así cómo se sentía cuando Judá estaba lejos de él. De manera similar, a Ezequiel se le dio que su esposa moriría, pero no debía lamentar su pérdida, para que Judá entendiera el dolor de Dios al perder su relación con su pueblo. Oseas también fue instruido por Dios a través de su matrimonio peculiar. Después de encontrar a su esposa, la llevó de vuelta a casa, la cortejó y comenzó a vivir con ella nuevamente como su esposa. Aunque ella atribuía sus bendiciones a sus amantes, en realidad provenían de Dios, a través de Oseas. Las últimas palabras de Dios en Oseas reflejan un llamado emocional y tierno, esperando que Israel se arrepienta y permita que Él retrase el juicio. Sin embargo, es importante notar que Oseas no logró reconciliar a Israel con Dios. Sus mensajes fueron ignorados y Dios tuvo que cumplir su promesa de juicio. Finalmente, Asiria derrotó y exilió al pueblo en el año 721 a.C. y nunca regresaron. Así concluye la increíble historia de Oseas y Gomer, que abarca amor, traición y redención. Así, navegantes de la web, llegamos al final de nuestro viaje a través de la increíble historia de Oseas y su búsqueda de amor y redención. Una historia que resplandece con el amor incondicional de Dios. Espero sinceramente que hayas encontrado inspiración en las acciones extraordinarias de Oseas y en cómo su historia refleja el amor y la redención que Jesús nos ofrece. Les agradezco a todos de corazón por acompañarme en este emocionante viaje. Si disfrutaron del contenido de hoy, los invito a que se suscriban al canal para no perderse futuros videos y que dejen su like si les ha gustado. Además, me encantaría escuchar sus opiniones y reflexiones sobre este tema tan conmovedor. Recordemos que al final, Oseas logró encontrar la redención para su esposa infiel, demostrando que el amor verdadero tiene el poder de transformar incluso las situaciones más difíciles, un reflejo del amor redentor de Jesús. Gracias por todo y hasta un siguiente video.